Vamos a poner, hermanos, nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías en su presencia. Vamos a orar. Padre bueno, aquí estamos, aquí está tu iglesia, tu pueblo, Señor, que te ama, ese pueblo que ha decidido por ti, ese pueblo, Señor, que en un momento dijo, heme aquí, yo estoy aquí, envíame a mí. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Padre, y si miramos nuestras vidas, probablemente muchos de nosotros podamos decir, uy, todavía no he avanzado. Padre amado, es tu amor, tu misericordia y tu gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Es tu amor, Señor, que nos envuelve. Es esos ojos que nos miran, Señor, a cada uno de nosotros con tanto amor, papá, con tanta misericordia, con tanta compasión, que nos mueve, amado Dios, a seguir adelante, que nos mueve a seguir siendo transformados, a seguir cambiando, Señor, a depositar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestras convicciones, muchas veces equivocadas, papá, delante de tus pies, porque necesitamos que tú los transformes, papá. Una vez más venimos delante de ti, papá, para decirte, Padre, aquí estoy, todo lo que tengo, todo lo que soy, toda mi vida te pertenece, Señor, y no hay nada que yo sea que no te pertenezca, papá. Somos nada sin ti, Padre amado. Y aquí estamos delante tuyo para decirte, Señor, que aunque hayan problemas en nuestras vidas, aunque hayan aflicciones en nuestras vidas, Señor, estás tú de por medio. Y que la convicción de creer en ti, Señor, no pueda moverlo ni esas aflicciones, ni esos pensamientos, ni esas circunstancias, Señor, sino que más bien puedan ayudarnos a que esa convicción pueda crecer en nuestras vidas, Señor. Padre, yo ruego a ti, Señor, que este tiempo sea un tiempo donde podamos cantar a tu nombre, donde podamos alabarte, donde podamos bendecir tu nombre, donde podamos, Señor, cada uno de nosotros depositar también nuestras angustias, nuestras aflicciones, lo lindo y lo precioso que nos pasa, papá, y ponerlo en tus manos, Padre amado. Te pertenecemos, Señor, somos tu iglesia, somos tu pueblo, Padre amado, y aquí estamos, Señor, para levantar nuestras voces, para decirte, Dios grande, omnipotente, Señor, estoy delante de ti. Y nada puede cambiar esto, Señor, este tiempo, este momento no es circunstancial, es un tiempo y es un momento, Señor, que tus pensamientos desde la eternidad estaban previstos, papá, a que en este día, cada uno de los que estamos en este lugar estemos aquí, papá. Te adoramos, Dios bueno, bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana. Y queremos aprender, Señor, a vivir dependiendo de ti. Queremos aprender a mirarte, Señor. A mirarte y no mirar las circunstancias ni los problemas, Señor. Porque tú eres más grande que nuestros problemas, Señor. Porque tú eres más grande que las circunstancias. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios todopoderoso. Te adoramos, Dios bueno, en esta mañana. Queremos que cada palabra, Señor, en cada cántico sea realmente una ofrenda agradable delante de tu presencia, Señor. Una ofrenda que pueda estar delante tuyo, papá, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser bendito en este tiempo también, papá, con todas tus bendiciones. Que tu iglesia pueda ser bendecida en este tiempo, amado Señor. Te adoramos, Dios grande. Y nada, Señor, puede distraer nuestra mente, nuestros pensamientos del objetivo principal que tenemos en este tiempo, Señor, que es el de adorar tu nombre, el de aprender a escuchar tu voz, el de ser llenos de tu presencia, el de ser tocados por ti, papá. Bendito Dios, te adoramos, Señor. Santo eres tu Dios, santo eres tu Señor. En el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantarle a nuestro buen Dios, amados hermanos. ¿Cuántos han traído energía y fuerza? ¿O cuántos están, Y si está, hermano, para abajo con muchos ánimos caídos, este es el tiempo para decirle, Señor, yo quiero cantar, yo quiero alabar tu nombre, yo quiero que cada palabra que salga de mi boca salga con convicción, pensando en lo que estoy hablando y en lo que estoy declarando. Amén. Denle un fuerte aplauso para nuestro Dios, amados hermanos. Amén. Amén. Vamos a decirle transformados. Vamos, acompáñanos con sus palmas, hermanos.
rostro, escuchar tu voz para ser transformados, Señor. Dice tu palabra que la fe viene por el oír de tu palabra, Señor. Transformados por el precio de la cruz, por lo inmenso de tu amor. No podemos vivir un segundo sin ti, Jesús. Somos transformados. Vamos a declararlo, hermano. Al mirarte, Dios, danos tus palabras, danos más de ti. Somos transformados totalmente, Jesús. Al mirarte, Dios, danos tus Eso declaramos, Señor, que nunca pasará tu amor sobre nosotros. Nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. Gracias, Dios bueno, porque tu amor es incomparable, Señor. Tú eres Dios fiel. Gracias, Dios bueno, que podemos declarar este cántico, Señor. Vamos a volver a cantarle desde el principio, amén. Transformados
Te adoramos en esta mañana, papá. Te alabamos, Dios bueno. ¿Cuántos están convencidos que el amor de Dios nunca pasará? Amén. Eso debe crecer en nosotros, hermanos. Porque quizás tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tu hijo dejará de amarte. Pero el amor de Dios nunca va a pasar. Y saben, eso a mí me alegra bastante, hermanos, porque todo lo que tenemos pasará, pero el amor de Dios no va a pasar jamás. ¿Amén? Amén. Hay un salmo precioso que es el Salmo 9, amados hermanos, que vamos a cantarlo. Amén. Y quisiera que alabemos al Señor realmente de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser en esta mañana. Queremos alabarte, buen Dios, en esta mañana y declarar todo este salmo, Señor, que habla de tus maravillas, que habla del regocijo del salmista, de gozarse en tu presencia, papá, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro baluarte, Señor, ese Dios, esa torre fuerte, Señor, que está en medio nuestro. Nuestra roca fuerte, Señor. ¿Cómo no alabarte cada día de nuestras vidas, amado Dios? Si tú eres, Señor, ese motor que nos impulsa cada día de nuestras vidas, Padre. Bueno, te adoramos, Jesús. Vamos, vuélvale a cantar esta alabanza, Señor. Al Señor con todo mi corazón, todas sus maravillas contaré. ¿Qué maravillas hizo Dios en su vida, hermano? En ti me alegraré, Seguro que no nos alcanza. me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre.
En todo tiempo ha sido tu presencia, Señor. Si miramos cada uno de nosotros, nuestras propias vidas, Señor, solo podremos decir, realmente tú has estado conmigo, Señor. Tú has estado en todo tiempo conmigo, Señor. Ha sido tu mano sustentadora, tu mano poderosa que levantó nuestras vidas, Señor, de una vida vana, de una vida, Señor, que estaba perdida, Señor. Tú nos llamaste por tu misericordia y por tu gracia. Tú nos llamaste a tu reino, Señor, a tu gloria inmensa, papá. Gracias, Dios bueno, porque podemos decir en esta mañana cual salmista, tú has sido mi baluarte, Señor. Tú has sido mi fortaleza en todo tiempo, Señor. Tú eres mi glorioso Salvador, eres el Rey de los cielos, eres el eterno Dios a quien quiero exaltar en esta mañana. Glorioso Salvador, divino Redentor, Dios grande.
iglesia, papá, con un corazón contrito y humillado, viene delante de ti, papá, para declarar de tu grandeza, de tu poder, Señor, de tu presencia, amado Dios, de tu grande amor y poder, papá. Podríamos permanecer, Señor, tantos tiempos delante de ti. Podríamos estar a tus pies, Señor, y permanecer en todo tiempo, papá, porque es precioso estar delante de tu presencia, Señor. Porque es precioso poder venir, Señor, a tus pies, poder venir, Señor, a derramar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras limitaciones, nuestras habilidades a tus pies, papá. Todo lo que somos, Señor, está en ti, Padre amado. Tu presencia es hermosa, Señor. Tu presencia es incomparable, Dios bueno. Tu presencia es grandiosa, Señor. Nadie es como tú, papá. Nos tomamos este tiempo para pensar en ti, Señor, para pensar en un momento, para pensar un tiempo solo en ti, Señor, dejando todo lo que nos agobia, Señor, a un lado y decir: aquí estoy delante de ti, papá. Aquí quiero tocar, Señor, tu manto, quiero tocar tu presencia, quiero tocar, Señor, quiero entrar al lugar santísimo, papá. Quiero disfrutar de tu grandeza, de ese abrazo tuyo, de tu amor envolviendo mi vida, Señor. Te adoro, gran Dios. Nadie es como tú, Señor. Te adoro, Dios. Te adoro, Señor. Adoro tu nombre, Dios bueno. Vamos, levanta tu voz y adora a ese Dios tres veces santo, al Señor de señores, a ese glorioso Salvador, a ese Rey de reyes, a ese Señor de señores. Te adoramos, Santo. Te adoramos, Dios. Si pudiera salir una palabra de mi boca y de mi corazón, es solo decirte gracias, Señor. Gracias, porque no encuentro la palabra perfecta para decir lo mucho que tú significas para mí, Señor. Lo mucho que significas para tu iglesia, papá. Al ser individuos nos llamaste, papá. Nos llamaste para hacernos hijos e hijas tuyas, Señor. Qué precioso es ese privilegio, amado Dios, de aquellos que te siguen, de aquellos que te aceptaron, de aquellos que decidieron decirte sí, sí, Señor, yo quiero seguir. Yo te entrego mi vida a ti, Señor. Yo te doy mi vida a ti. Esa decisión nos pudo acercarnos a ti, Señor. No solo nos acercó, sino que podemos gozar de tu presencia, papá. De tu presencia. De tu presencia. Te adoro, Dios. Te adoro. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Tus pies arde mi corazón, a tus pies Jesús. entrego lo que Sí, soy. Señor. Todo lo que somos. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto.
Podemos permanecer, amado Dios. Podemos estar solo en tu presencia, Señor. Podemos decir, no hay lugar más precioso, Señor, que estar en tu presencia, Señor, y estar a tus pies. Vamos a decirle una vez más este cántico. Piensa en cada palabra que sale de tu boca. Piensa en cada letra de este cántico. Y dilo de corazón a Dios. A tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Jesús. Queremos aprender a estar en tu presencia, Señor. Queremos aprender a disfrutar de lo que tú eres, Dios bueno. Ese lugar, Señor, donde nuestras almas anhelan estar. Ese lugar donde cada uno de nosotros, Señor, puede renovar sus fuerzas. Ese lugar que aquel que tiene heridas puede ser sanado, Señor. Ese lugar donde el que está dolorido puede recibir, Señor, la paz que necesita su alma. Tu presencia, Señor, es el lugar donde anhelamos estar. Tu presencia es el lugar, Señor, donde podemos ser reconfortados, Señor. Donde podemos ser levantados una vez más, Señor. No porque lo merezcamos, sino solo por tu gracia, Señor. Tu presencia, amado Dios, es incomparable. Tu presencia es tan grande, Señor, que podemos derramar realmente nuestro corazón, Señor. Podemos vaciar todo lo que tenemos y lo que somos en tu presencia. Porque solo tu Dios puede. Porque solo tu Dios puedes hacer cosas grandes en nosotros, Señor. Entregamos, papá, nuestras vidas. Entregamos
solamente en ti, Padre. Porque tú nunca cambias, Señor, tú eres Dios fiel. Nunca cambiarás, amado Dios. Nos amas, nos amaste, nos perdonaste, nos levantaste, nos limpiaste, Señor. Y nos tienes aquí, Señor, para llevarnos todavía todo un trecho por delante. Un trecho en tu presencia, papá. Queremos aprender a vivir contigo, Dios. Aprender a vivir dependiendo de ti. Aprender a decir, no hay otro lugar más bonito, más precioso que tu presencia, Señor. No quiero ir a otro lugar si tu gloria no está conmigo, Señor. Quiero aprender a permanecer a tus pies, Señor. Juan María, Señor, a tus pies aprendiendo, a tus pies regocijándose, Señor, olvidando todos los afanes. Padre, queremos aprender a estar a tus pies, aprender del Maestro, Señor, aprender a estar con Él. Tú eres santo, Dios. Tú eres santo, Señor. Nadie más precioso que tu papá. Poder disfrutar de ti, Señor. Podemos decir que tú jamás soltarás nuestras vidas de tus manos, papá. Y aunque andemos en valle de sombras, como dice el Salmo 23, papá, de sombras de muerte, aunque realmente andemos por lugares que no, Señor, que no son los más preciosos ni los más bonitos, dice tu palabra que tú estarás con nosotros, Señor. Qué preciosa promesa, Señor, el hecho de saber que tú estás con nosotros. Donde quiera que vayamos, tú estás con nosotros, papá. Tu presencia está con nosotros. Y tú estás aquí en medio nuestro, papá. Tú estás en este lugar. Tú eres el centro, Señor, de esta reunión. Tú eres la razón por la que cada uno dejó lo que tenía que hacer para estar aquí. Tú eres esa razón, Señor. Y como pueblo tuyo, unidos, Señor, podemos decir, gloria a tu nombre, Señor, alabado seas por siempre. Como dice tu palabra, papá, por los siglos de los siglos, eternamente, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea alabado, Señor. Te damos honra, honor y gloria. Solo a ti, Señor. Solo a ti, buen Dios. Solo a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Amén. Buenos días, amados hermanos. Qué precioso estar en la presencia de Dios. Siempre digo, bueno, si hay algo que a mí me gusta, hermanos, es poder entender y decirlo y declarar lo que canto con convicción. Y qué precioso poder ver también a su iglesia, a la iglesia de Dios, con un solo corazón, como un solo hombre, en una unidad, en el propósito de exaltar el nombre de Dios. Amén. Buenos días, amados hermanos. Amén. Le damos gracias al Señor porque Él nos está bendiciendo increíblemente cada día de nuestras vidas. Yo creo que la bendición del Señor está desde el primer instante que nosotros nos levantamos de la cama y podemos respirar y podemos mirar hacia alrededor y darle gracias al Señor por todo lo que Él muestra y nos da a cada uno de nosotros en forma particular, porque Él nos ama. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 5, por favor. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Y los que lo han dejado en su casa pueden golpearse el pecho y decir, por mi culpa, solamente por mi gran culpa. Porque es importante que los cristianos podamos andar con nuestras Biblias. Hay algunos que tienen vergüenza de andar con sus Biblias. Ay, ¿qué dirá el amigo? ¿Qué dirá el compañero de lado de la combi? Nunca nos avergoncemos del Evangelio, dice la Biblia, porque es poder de Dios. Y ahora sí les voy a despertar con mi voz fuerte. No se asusten, por favor, hermanos. Casi estamos acostumbrados a oír voz femenina, pero aquí hay una voz masculina. ¿Cuántos me regalan una sonrisa, por favor? Uy, lindas son las sonrisas de cada uno de ustedes, ¿ah? ¿Por qué no le regala una sonrisa al que tiene a su lado? Y le dice, qué simpático, qué simpática estás hoy día. Amén. Ahora está mejor, ¿no?
Ahora está mejor. Muy bien. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 5 de Hebreos, 1 al 9 o hasta el 10. Dice así la palabra del Señor, ya puesta aquí adelante también para los que no han traído sus Biblias. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios para los pecados, o por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí una honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo quiero pedirle que podamos inclinar una vez más nuestros rostros, solo para darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te agradecemos por tu santa palabra en esta mañana. Gracias que tú nos hablas. Yo sé que hoy tienes una palabra de ánimo y de aliento para cada una de nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos. Honramos tu nombre, Señor, porque tú eres fiel y has sido siempre fiel a tu palabra. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y yo quiero agradecerle al Señor porque Dios es inmensamente grande en cuanto a su forma, como Él tiene de poder hablar a cada una de nuestras vidas. Y yo, antes que a ustedes, hermanos, el Señor ha hablado a mi corazón en esta mañana. El Señor ha hablado a mi corazón mientras he estado elaborando este bosquejo de la palabra del Señor para este día. Y quiero compartir con ustedes aquello que Dios ha bendecido a mi vida. Amén. El libro de Hebreos tiene un autor desconocido. Algunos atribuyeron alguna vez al apóstol Pablo, pero a ciencia cierta no se sabe quién es el autor de este libro. Pero quien quiera que haya sido, que ha escrito esta palabra del Señor, lo ha escrito para nuestros tiempos también. Amén. Lo ha escrito porque ha sido inspirado por Dios, y Dios lo usó para que tú y yo podamos entender ese enlace tremendo que existe entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y la condición que existía en el Antiguo Testamento, y cómo Dios establece en el Nuevo Testamento las cosas en su divinidad, en su provisión para nuestros tiempos. Y por eso quisiéramos meditar en esta porción de la palabra del Señor, porque Dios tiene una palabra de ánimo y Dios tiene una palabra de aliento para cada uno de nosotros. Dile al que tienes a tu lado: Dios te quiere animar en este día. El pueblo de Dios, ahora el pueblo de Israel, el pueblo judío, diríamos nosotros, el pueblo escogido por Dios, tenía una concepción en cuanto a su relación con Dios, y ellos no concebían por absolutamente nada que uno podía acercarse a Dios si no haya un intermediario. Y el intermediario que Dios había establecido a lo largo del Antiguo Testamento se llamaba un ser humano que se llamaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era un hombre que se presentaba delante de Dios para ir con todos los pecados del pueblo, y Dios podía ver a este varón y podía escuchar a este varón
y el pueblo de Dios era perdonado a través de todo lo que Dios había establecido que el sumo sacerdote tendría que hacer. Y una de las cosas que el sumo sacerdote tenía que hacer era presentar los sacrificios. ¿Se acuerdan, hermanos? Los que han leído la palabra del Señor en el Antiguo Testamento pueden entender qué significado tenía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Ningún ser humano podía acercarse a Dios así nomás, por así. Dile al que tienes a tu lado así, dale un codazo y dile: ninguno. No había nadie. Todos tendrían que acercarse a Dios por medio del sumo sacerdote. Y durante los primeros años de la cristiandad, los primeros años de la iglesia primitiva, los judíos seguramente preguntaban a los cristianos y les decían: ¿cómo ustedes se pueden relacionar con Dios si no tienen un sumo sacerdote? ¿Quién les presenta y va delante? ¿Quién se presenta y va delante de Dios en lugar de ustedes? ¿Quién es vuestro mediador? ¿Quién es vuestro sumo sacerdote? Ellos tenían seguramente una pregunta similar a esta, que el escritor al libro de los Hebreos va a responder. ¿Quién es el sumo sacerdote de los cristianos? El escritor responde a estas preguntas con el argumento que pone entre los capítulos 5 al 9 del libro a los Hebreos. Pero quisiéramos coger solo 9 o 10, o mejor dicho, 12 o 13 versículos que hoy en esta mañana nos van a hablar en cuanto a cómo el escritor va a responder a esta pregunta: ¿y dónde está el sumo sacerdote? ¿Cómo hacen ustedes para presentarse delante? ¿Quién es vuestro representante delante? ¿Quién es vuestro intermediario? Porque para los judíos era claro que nadie podía presentarse ante Dios, ante el Padre, ante un Dios todopoderoso, inmensamente poderoso, hermanos. A veces hablamos de Dios como el Dios de amor, y qué lindo es hablar del Dios de amor. Ay, Dios es amor, es gracia, y nos quedamos con eso, ¿verdad? Es que Él va a entender. ¿Cuántos hemos expresado eso? O es que el Señor conoce y entonces Él va a actuar siempre con amor. Hermanos, Dios es un Dios de gracia, sí es así. Dios es un Dios de amor inmensamente, eso es así también. Pero Dios es un Dios justo y Dios es un Dios santo. Y cuando queremos entender el amor de Dios, tenemos que entenderlo entre estos atributos de Dios que además son parte de su naturaleza. Dios es justo y por lo tanto no va a tolerar pecado en nuestras vidas. Dios es un Dios de juicio. Los juicios de Dios dice que son tremendamente tremendos. Y cuando se desenlace el juicio de Dios va a ser terrible, hermanos. En el Antiguo Testamento, si alguien que era encomendado para presentar algo delante de Dios como el sumo sacerdote, hermanos, y se presentaba con cierta situación contaminada con pecado, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba, hermanos? Moría. Y lo tenían que sacar incluso con una soga, porque nadie podía entrar así nomás por así. Este ser humano se había preparado toda una semana de purificación externa, interna, para poder entrar ante el tabernáculo de Dios, lugar santo, la presencia de Dios. Y por eso nunca debemos de tomar en broma o de forma liviana este aspecto, hermanos. Después que el escritor a los Hebreos responde esta pregunta de los judíos ante los cristianos, el creyente, entendiendo esta palabra, podrá responder: sí, los cristianos tenemos un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote con la diferencia que este sumo sacerdote es perfecto.
Y eso quisiéramos analizar en esta mañana. Y ese sumo sacerdote se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos se alegran por eso? Tú y yo tenemos un intermediario. Tú y yo tenemos un sumo sacerdote que se llama nuestro Señor Jesucristo. Dile al que tienes a tu lado, tenemos un sumo sacerdote. Gloria a Dios. Y quiero que podamos repasar, de acuerdo a lo que el escritor al libro de los Hebreos va a enseñar ahora y va a llevarnos a una reflexión de cómo era en el Antiguo Testamento o qué características tenía en el Antiguo Testamento un sumo sacerdote para que sea sumo sacerdote. O sea, nadie podía ser sumo sacerdote así nomás por así. O sea, no era un cargo que por ahí la iglesia tiene que evaluar si este sumo sacerdote tiene que ser sumo sacerdote. No. Vamos a ver estos detalles. Analizaremos entonces por lo menos tres características básicas. Ahora estoy hablando de algo básico, muy básico, porque hay otras características más que podríamos pasarnos toda la mañana hablando de cómo era el sumo sacerdote y qué es lo que él hacía y qué detalles tenían que ser específicos en la presentación de lo que él tenía que hacer en cuanto a su función como sumo sacerdote. Pero eso no vamos a hablar en esta mañana, sino quisiera llevarlos más bien a solo al menos tres aspectos con los cuales vamos a entender quién era un sumo sacerdote. En primer lugar, el sumo sacerdote debía de ser humano. Amén. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ser humano. Diga conmigo, tenía que ser humano. Vamos a ir al versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Cómo tenía que ser el sumo sacerdote? Tenía que ser un ser humano. Y eso había una razón, hermanos. No era porque podría ser un ángel, podría ser un ser espiritual, pero Dios escogió en su soberana voluntad que tenía que ser un ser humano, tenía que ser uno entre los demás, que Dios en su infinita gracia y misericordia escogiera. Diga conmigo, Dios escogía a los sumos sacerdotes. Y una de las razones principales del sumo sacerdote, hermanos, era quien representaba al pueblo delante de Dios. Tenía la labor de mediador entre el pueblo y Dios. O sea, el pueblo no podía ir, como dije al inicio, directamente a Dios, tenía que ir a través del sumo sacerdote. Y tenía que ser hombre, porque tenía que ser como nosotros. Amén. Tenía que saber padecer hambre, sed. Tenía que tener problemas como tú y yo tenemos problemas, dificultades, tentaciones. N de cosas que tú y yo vivimos en este mundo, en esta vida, hermanos. Y este sumo sacerdote tenía que ser hombre porque tenía que experimentar todas estas cosas por uno de los aspectos que Dios estimó sumamente importante. Y vamos a seguir. Él tenía que identificarse con todo lo que el ser humano vive. Él tenía que ser alguien que se identificaba con lo que el pueblo vivía. Peligros, padecimientos, tentaciones, pasiones humanas, etcétera, etcétera. Y él tenía que ser escogido por Dios. No podía levantarse así nomás, porque simplemente se le ocurrió y dijo, yo tengo un don de Dios. Ahora me levanto yo. Y ahora que la iglesia me apruebe. No era como la función del pastor o del anciano o de algún liderazgo en la iglesia. Tenía que ser escogido por Dios. Vamos a ir a Éxodo, hermanos. Y hermano Daniel, si tú lo tienes ahí. Éxodo capítulo 28, versículo 1. Dice, y harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo.
de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Amén. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar y a Tamar, hijos de Aarón. En primer lugar, tenían que tener, no era de cualquier tribu del pueblo de Israel, tenía que ser de la tribu de donde venía la línea aarónica, la línea que Dios había estimado que tendría que ser. Pero vamos a ir al versículo 43 del mismo capítulo 28. Dice, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. ¿Quién escogía, hermanos? ¿Quién escogía? Hermanos, están durmiendo aquí, ¿verdad? ¿Quién escogía? Por aquí, a ver, vamos a ver si están despiertos. ¿Quién escogía, hermanos? Por aquí están ganando, ¿ah? Por si acaso. Dios escogía. Síganme, hermanos. Tenía que ser un ser humano escogido por Dios de entre el pueblo, de una de las tribus exclusivas que Dios había establecido. No que hombre alguno había establecido, sino que Dios había establecido y había escogido en sí. Y ahí tenía que ser el sumo sacerdote. En segundo lugar, otra de las características básicas de un sumo sacerdote, debía presentar sacrificios por el pueblo o para el pueblo. Debía presentar sacrificios. Y ahora, ¿en qué consistían los sacrificios, hermanos? Los sacrificios eran un tercero, un animal que era degollado y era derramada su sangre, amén, para que Dios pueda ver y se pueda redimir a través de esta sangre derramada. Mire qué figura interesante luego que va apuntando a Cristo. Y en el Antiguo Testamento estas cosas tenía que hacer el sumo sacerdote como mediador, como representante del pueblo de Dios. Él tenía que hacer, dice la Biblia, sacrificios por sí mismo, pero también por el pueblo. Esta es la gran diferencia que nosotros vamos a luego concluir para ver que Cristo era perfecto. Diga conmigo, Cristo es perfecto. El sacrificio era manifestación de la gracia de Dios. Dios, a través de esta representación de sacrificios que se hacía, establecía su gracia sobre el pueblo y perdonaba los pecados de Israel. Y se abría la puerta de la bendición para que la gente sea bendecida. Era una representación de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. ¡Qué gracia! Diga conmigo, ¡qué gracia de Dios! Porque ¿saben qué, hermanos? Dice Romanos, el libro de Romanos, que tú y yo hemos pecado, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No nos merecíamos la gloria de Dios, no nos merecíamos el perdón de Dios, no nos merecíamos absolutamente nada. Pero la gracia y la misericordia de Dios hacían y han hecho que tú y yo hoy tengamos el perdón de nuestros pecados. Éramos culpables, dile al que tienes a tu lado, éramos culpables. Ustedes son una pareja muy hermosa, ¿podrían por favor ayudarme? Solo así rapidito nomás. Ellos son nuevos y estoy contento por ellos y pasen adelante por favor. De paso conocemos a los hermanos, usted es la hermana.
Janet y el hermano Juan Carlos. Usted véngase aquí, por favor. Yo quiero estar aquí porque me gusta hacer eso, ¿verdad? Y Dios, en su inmensa gracia, hermanos, hacía esto. Había una culpabilidad ante el ser humano. Eran declarados culpables por haber pecado. Y el pecado traía juicio y muerte. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos estaban, no había otra opción. Era el juicio de Dios sobre la humanidad. Pero Cristo, en su inmensa gracia, en su inmensa misericordia, fue allá y dijo, y se paró en medio de ellos y dijo: yo lo declaro justo a usted. Por lo tanto, tome asiento. Usted no va a ir a la cárcel, usted no va a ir a la muerte, porque yo le doy vida y vida en abundancia. Y el Padre, a través de Jesucristo, nuestro Señor, nos ha declarado justos. Gracias, hermanos míos. Qué gracia, qué misericordia, porque éramos culpables, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento había una culpabilidad también ante el pueblo. Y el sumo sacerdote tenía que presentar la ofrenda, el sacrificio, para que Dios pueda, a través de ese sacrificio, absolver los pecados del pueblo. Y eso lo tenía que hacer el sumo sacerdote. Qué labor interesante tenía en cuanto a la comunión. Y se restablecía la comunión con Dios y el pueblo. Y Dios lo bendecía al pueblo. Había un borrón, pero había una hoja de una hoja nueva. En tercer lugar, el sumo sacerdote debía ser compasivo con los hombres. Versículo 2 del capítulo 5. Mire lo que dice. Pero todavía la parte de los sacrificios dice en el versículo 2, ¿verdad? Hombres en lo cual Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 2. Para que se muestre paciente. Diga conmigo, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades. ¿Qué tiene que ver este asunto? Por eso tenía que ser un ser humano, tenía que ser alguien que tenía debilidades, pero que podía compadecerse con las debilidades de los demás. Y él podía decir: oiga, yo sé lo que tú vives, yo sé lo que tú pasas, porque si hubiera sido un ángel, el ángel no viviría lo que el ser humano vive hoy en día. Pero era un hombre y Dios dijo que sea un hombre escogido por mí, que puede entender al pueblo, que puede entender los problemas, las dificultades y las debilidades de cada ser humano. La palabra con los ignorantes y los extraviados no significa no significa aquellos que pecan deliberadamente, sino aquellos que por causa de su propia humanidad caen en pecado. ¿Qué dice Primera de Juan? Dice que tú y yo somos pecadores no porque practicamos el pecado, sino somos pecadores porque somos pecadores. ¿Hay alguien que no ha cometido pecado? ¿Puedo ver su mano? Casi digo que tire la primera piedra. Todos pecamos, ¿verdad? Y somos pecadores, y no porque practicamos el pecado, aunque hemos entendido el evangelio, pero a diario pecamos en palabra, en pensamiento, en actitudes. ¿Quién tiene la mejor actitud en este tiempo? ¿Quién ha tenido a lo largo de esta semana la mejor actitud? Levante su mano. ¿Quién no ha pecado en palabra? ¿Quién no pecó en pensamiento? De eso está hablando el escritor a los Hebreos. Alguien que puede compadecerse de los demás y puede presentar los sacrificios por esos pecados que usted comete a diario. Sin querer, como decimos, o sin querer queriendo. A veces no.
nos dejamos llevar por esa pasión y por esa concupiscencia de nosotros. Ahora queremos ver, el escritor ahora quiere dar a entender también que ese sumo sacerdote que tenía estas características y estas cualidades en el Antiguo Testamento, ahora las enfoca en Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote perfecto. El escritor muestra que estas tres características se cumplen en Jesucristo nuestro Señor. Amén. En primer lugar, versículo 5, mire lo que dice en el versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, aquí el autor, el escritor a los hebreos, está citando dos textos de los Salmos. Dos textos para corroborar que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y lo curioso y lo interesante, que estos dos salmos que el escritor cita, el pueblo judío los conocía como los salmos referidos al Mesías, es decir, los salmos, o uno o dos de los salmos, de los tantos salmos que son mesiánicos, referidos al Mesías. Jesús fue escogido por Dios. Así también Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora Él nos está dando la gloria a sí mismo. Él está refiriendo que ha sido por parte del Padre, que Él ha sido levantado, que Él ha sido escogido, que Él ha sido señalado para esta causa, para esta responsabilidad. Qué interesante. Ya el Antiguo Testamento hablando en sí de Cristo como nuestro sumo sacerdote perfecto. Y Jesús, hermanos, Jesús fue un ser humano. Amén. Llegó a ser un ser humano en su 100% hombre. Y Él podía tener todas los sentimientos y las debilidades y todos estos aspectos que nosotros como seres humanos sufrimos. Tuvo un cuerpo humano, tuvo un alma como tú y yo tenemos un alma. Creció como lo hacen todos los hombres, con esas debilidades, con esas situaciones diferentes que tenemos. Tuvo una familia humana. Trabajó en un oficio de hombres. Él tuvo sed, Él tuvo hambre, Él sabía lo que era el cansancio, etcétera, etcétera. Un sumo sacerdote tenía que ser hombre. ¿Y por qué tenía que ser hombre, hermanos? Porque tenía que identificarse con la humanidad y con lo que sufre y vive la humanidad. Y por eso Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan. Podríamos decir, el sumo sacerdote se hace nuestro prójimo en el plano de la humanidad para caminar nuestro camino, para experimentar nuestras limitaciones, para llorar nuestras lágrimas y para morir nuestra muerte. Jesús sabe por qué un ser humano derrama lágrimas. Jesús sabe cuando tú estás sufriendo. Él sabe el sufrimiento en tu alma. Él sabe el sufrimiento en tu carne. Él conoce todos estos detalles porque Él fue 100% hombre.
En segundo lugar, sacrificios. Versículo 7. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, este pasaje está prácticamente referido al momento en el cual Jesús estaba con las rodillas dobladas delante del Padre y estaba orando al Padre en el monte. En el monte, o sea, Jesús estaba en el Antiguo Testamento. ¿En qué monte, hermanos? En el monte de los olivos, y cuando sus discípulos estaban alrededor, y cuando Jesús fue y se apartó y estaba ahí experimentando el sufrimiento terrible, estaba ahí orando al Padre, y de pronto había una piedra, y ¿qué dice la Biblia? Que caían, el sudor de su frente caía como si fueran gotas de sangre, y de pronto el Señor termina en una hora la oración, y ve, y los discípulos estaban. Y Jesús les dice, ¿no habéis podido orar tan solamente una hora? El peso del pecado tuyo y mío estaba sobre él. Esto no quiere decir que el Señor se resistía a hacer la voluntad de Dios, sino que él era consciente de la realidad del sufrimiento terrible que él estaba viviendo a causa de ti y de mí. Pero eso nos lleva a una palabra, hermanos, una palabra en el griego, la palabra es simpatía. Simpatía es una palabra, cuando alguien te cae simpático, ¿qué pasa? Inmediatamente entablas relación con esta persona, ¿verdad? Oiga, qué bacán, qué chévere tú, tú eres onda, ¿no? Los jóvenes hablan así, ¿no? Chévere, ¿no? Podemos charlar, contigo, hasta podemos comer lo mismo que tú comes lo que yo, qué interesante. Y podemos tener tiempos juntos porque nos identificamos, porque tenemos simpatía. Eso significa que vivió lo que nosotros vivimos. O sea, denota sufrir juntos. Podemos sufrir juntos. Tú puedes llorar en este pecho y yo lloro en el tuyo. Qué interesante, ¿no? Que encontramos una persona donde yo puedo descargar mis cargas. Y puedo compartir algo. Hay gente que no le gusta compartir, que vive su mundo cerrado, hermético. Pero yo como pastor, hermanos, necesito un consejero. Y tengo mi consejero, donde yo puedo llorar con él, donde yo puedo contarle mis sufrimientos, donde yo puedo venir ante esa persona y decirle, mire, esto es lo que yo estoy viviendo ahora, así entiendo ciertas cosas y estas cosas me causan a mí, porque soy un ser humano. ¿Cuántos seres humanos hay aquí? Pero hay algunos que ya se creen ángeles, que yo no necesito, que voy a ir al pastor, al hermano, al líder principal, jamás, por favor, que voy a estar ventilando mis cosas personales, por favor. ¿Para qué? ¿Para que me lo rieguen ante la iglesia? ¿Para que medio Cusco lo sepa? Interesante, ¿no? Lágrimas derramó el Señor, que muestran simpatía, porque Él mismo lo vivió. Él no pedía evitar la cruz, sino que lo levantara de la tumba. No olvidemos que la resurrección fue la prueba de que el Padre aceptó su ofrenda. Si Cristo resucitó, dice la Biblia, nuestra fe es una fe viva. Amén. Si Cristo no hubiera resucitado, significaba que el sacrificio de Cristo hubiera sido falso, pero no. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue verdadero y fue acepto delante de Dios, porque Dios lo resucitó de los muertos y Él vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Regálele un fuerte aplauso. Jesús resucitó, aleluya, como prueba de la aceptación
del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario a causa de tus pecados y de los míos. Su compasión, porque por la experiencia de su vida lo lleva, esa experiencia de haber vivido situaciones difíciles, esa experiencia de vida de Cristo, de haber vivido dificultades terribles, aún tentaciones, hermanos. La Biblia dice que Él no pecó, pero Él tuvo tentaciones. Amén. Y por eso se muestra en Mateo capítulo 4, en Lucas capítulo 4, también la tentación del Señor. El diablo vino y lo tentó, pero Él resistió esa tentación, o las tentaciones del enemigo, hermanos, a través de referir la palabra de Dios. Solo con 1 o 2 capítulos de la Biblia. Y nos deja cientos de capítulos para nosotros, para que tú y yo podamos utilizar la palabra de Dios y ser triunfantes por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, esto no se refiere a que él no sabía obedecer o nunca obedeció. Y ahora entonces él está aprendiendo a través de estas situaciones, de esta situación difícil, la obediencia. No. Acá no quiere decir que no era obediente. Más bien, aprendió el significado completo del costo de la obediencia, que es hasta la muerte, porque lo padeció. Es decir, que hasta su último suspiro experimentó la obediencia al Padre y la sujeción a Él. Pero a veces nosotros, cualquier situación ya nos afecta, ¿no? Y decimos, la salida más corta es escaparse. Es la salida más fácil y más corta, ¿verdad? Cuando una pareja no se entiende entre sí y empiezan a discutir, alguien tiene que decir, ya me voy, pues entonces, chao. Y con eso alguien piensa que solucionó el problema. Cuando hay un conflicto entre hermanos en la iglesia, alguien está pensando y está diciendo, no, realmente es intolerante este hermanito, esta hermanita. El pastor me cae chinche, me voy. Y se va a otra iglesia. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque somos débiles, porque somos inmaduros todavía, porque todavía no tenemos esa fortaleza que necesitamos tener en la vida cristiana para resistir las situaciones difíciles. Pero hay alguien que a pesar de las situaciones más difíciles de la vida que un ser humano ha podido llegar a experimentar, lo experimentó. ¿Quién es? Cristo Jesús. Que aun cuando lo maldecían, Él bendecía a la gente. Aún estando en la cruz, le invitaron a maldecir a Dios. Le invitaron a decir, oiga, si tú eres el Cristo, bájate pues de ahí y sálvanos a nosotros. Por favor, estás perdiendo tiempo ahí. Pero Jesús, al ver que la gente hacía lo que hacía, ¿qué expresó? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué compasión! ¿Qué entendimiento tenía Jesús ante la humanidad, ante estas personas por las cuales Él moría en la cruz? Ahora, los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, hermanos, eran un tipo del perfecto Cristo. Todos ellos apuntaban a Cristo. Lo que ellos hacían era algo que representaba en el futuro lo que tendría que ser realmente Cristo. Tenía que hacer sacrificios, dice el sumo sacerdote, tenía que hacer sacrificio por sí mismo, pero para él, para Cristo, no era necesario. Por eso Jesús es perfecto, hermanos, porque Él no tenía pecado en sí. Él no había cometido pecado.
Y por eso para él no era necesario. El sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, autor de eterna salvación. Vamos a ir al versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él tenía que presentar sacrificios en sí mismo. Pero los sacrificios que él padeció no eran a causa del pecado, sino a causa del sufrimiento y de las situaciones difíciles que la vida tenía que tener en un ser humano para identificarse con el ser humano. Pero él no pecó. Amén. El sumo sacerdote tenía que presentar en el Antiguo Testamento los sacrificios por él mismo, porque él había pecado también. Ahí hay una gran diferencia aquí. Pero Jesús fue, dice la Biblia, el Cordero de Dios. Amén. Cuando Juan ve y le dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él estaba mirando a Jesús en la cruz del Calvario. Él es el Cordero que va a ser presentado ahí, que va a ser degollado en esa cruz por causa tuya y por causa mía, para que tú y yo en su gracia, en su misericordia, encontremos la salvación, encontremos ser restablecidos con nuestro Señor y Salvador, con nuestro Dios y Padre. Bendito sea su nombre. Yo quiero invitarles a poder abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Podrías ponerlo, Danielito, por favor? Lo voy a leer. Hijitos míos, estas cosas os escribo, dice el apóstol Juan, para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En otras palabras, por todo aquel que se acerca a Él. Diga conmigo, por todo aquel que se acerca a Él. La manera como nosotros nos vemos entonces representados en ese sacrificio único para vida eterna es simplemente por la obediencia de fe, teniendo fe. Hermanos, la palabra fe es importante para encontrar la salvación, ¿verdad? Usted no ha podido encontrar la salvación sin fe. La Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso la fe, la obediencia en fe que se habla aquí, es realmente en la fe, hermanos, y no otro aspecto que tendría que ver como en el Antiguo Testamento tendría que explicar el escritor aquí, no es por la ley, sino por la fe ahora. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 15, Danielito. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pero, ¿es 1:15? Sí, ¿no? Pero ahí me he equivocado. Pero en todo caso, ahí hay una expresión donde habla de los que obedecen la fe. Los que obedecen la fe, si no es el 2:15, ya después la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice en Timoteo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué? Ahora Pablo expresa y dice, ¿no?, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, y lo recalca, hombre. ¿Por qué? Ustedes ya tienen el concepto completo, ¿verdad? Porque tenía que ser hombre. ¿Por qué tenía que ser humano? Porque tenía que identificarse con su pueblo, tenía que identificarse con las situaciones difíciles que tú y yo, como hijos de Dios, vivimos. Y ahora quiero concluir con los versículos anteriores al capítulo 5 y vamos a ir a nuestras Biblias. Ahora hemos entendido algo sobre el sumo sacerdote y sus actividades, y por lo menos 3
características básicas que corresponden al sumo sacerdote, que se cumplen ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora los cristianos entonces podrían responder, sí, tenemos nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es? Cristo Jesús. Con la diferencia del Antiguo Testamento, nuestro sumo sacerdote es perfecto. Dígalo una vez más, ¿es? Una vez más, ¿es? Muy bien, eso nunca se va a olvidar usted. Y ahora sí, capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos. Esa palabra viene de un verbo, hermanos, que denota continuidad. Acerquémonos no significa que solamente una vez usted se acerca y es suficiente, sino que en las diferentes situaciones que vive usted, en las situaciones diversas que usted puede experimentar en su vida, tenga que siempre, diga conmigo, siempre acercarse a este sumo sacerdote. Acerquémonos pues. Ahora, ¿qué dice? Confiadamente. Uno de los aspectos tan terribles en el cristiano es, hermano, ser incrédulo. Qué bonito conocemos la palabra de Dios. Qué bonito sabemos referir la palabra de Dios. Y la conocemos a veces tan bien aquí. Pero a veces, ¿sabe qué pasa? A veces somos incrédulos porque no creemos en su palabra, porque no la ponemos por obra, porque no la vivimos. Y acá dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro significa el momento perfecto y preciso que tú necesitas de la misericordia y de la gracia. Y ahí está el Señor. Cercano está el Señor de aquellos que le buscan, dice su palabra. Cercano está Dios de aquellos que claman, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Vengan a mí y yo me acercaré a vosotros. Qué interesantes las palabras del Señor. Pero miren, hermanos, gracia y misericordia vamos a alcanzar si nosotros nos acercamos a Él. Pero qué gracia y qué misericordia. Vamos al Salmo 23. No es natural que sigamos caminando con nuestras penas. No es natural que sigamos caminando con nuestras tristezas. No es natural del cristiano que sigamos faltando o con falta de ánimo. Cuando Dios mismo nos exhorta a entrar ahora mismo a su trono de gracia y hallar la gracia necesaria para el oportuno socorro que tú y yo necesitamos. La palabra socorro aquí es traducida como la palabra ayuda que tú y yo necesitamos. Tú necesitas ayuda, yo necesito ayuda. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestras necesidades. Pero no le creemos y no nos acercamos a Él confiadamente. Nos acercamos a veces con cierta duda y le damos lugar a nuestra lógica, cuando deberíamos de considerar sus dichos, cuando deberíamos de considerar su palabra para nuestras vidas. Salmo capítulo 23, un salmo bastante conocido, hermanos, pero muy relacionado con aquello que nosotros estamos viviendo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el trono de la gracia y de la misericordia de Dios no nos faltará absolutamente nada. El trono de la gracia y de la misericordia de Dios es el trono de abundancia, es el trono que tú y yo
justamente necesitamos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando usted necesita descanso, Dios lo va a llevar por esos lugares delicados, de estos lugares preciosos donde usted necesita reivindicar su vida en realidad. Si usted se acerca al trono de su gracia, Él confortará nuestra alma en el trono de la gracia y de la misericordia de Dios. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque la muerte esté tan cercana de mí y yo esté oliendo a muerte en sí físicamente, hermanos, pero en el trono de la gracia de Dios usted tendrá seguridad. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo no voy a temer aunque la muerte esté tan cercana a mí, porque estoy en la gracia y en la misericordia de Dios. ¿Y por qué estoy en la misericordia y en la gracia de Dios? Porque yo me he acercado a su gracia, porque yo he confiado en esa gracia de Dios para mi vida. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Nuestra copa rebosa en la gracia y en la misericordia del Dios Todopoderoso, que vive y que reina ciertamente. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová yo voy a morar eternamente. ¿Por qué? Por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué hay en el trono de Dios? ¿Qué hay en su trono? Gracia y misericordia. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Acercarnos a la gracia y a la misericordia, al trono de Dios, que tiene el contenido de gracia, que tiene el contenido de misericordia. La palabra misericordia es importante. La palabra misericordia es una combinación entre las necesidades que tú vives y el amor de Dios que suple en el momento. Eso es misericordia. Y tú y yo necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y quisiéramos acercarnos a esa gracia y a esa misericordia de Dios en esta preciosa mañana. Gloriosa mañana que Dios pone esta palabra para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Los cristianos podemos responder y decir, los hijos de Dios, los cristianos tenemos un sumo sacerdote, no uno que fue un Dios, que fue ángel, que nunca vivió lo que nosotros vivimos, sino que vivió nuestras experiencias. Es aquel que te puede entender, porque Él sabe por experiencia propia lo que tú vives hoy. Si tú vives un tiempo de desánimo en esta mañana, acércate al trono de su gracia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Acércate a ese trono de la gracia de Dios y dile: Señor, yo entiendo ahora que tú eres mi intermediario, tú eres mi sumo sacerdote. Gracias que puedo acercarme libremente ante tu presencia. Tú conoces mis limitaciones, tú conoces mis debilidades, tú sabes lo que yo padezco como hombre, como ser humano, Señor, porque tú viviste todo lo que yo vivo. Yo puedo decir: tú me entiendes. Yo puedo acercarme ante ti, porque tú sí me entiendes, Señor. Tú sabes lo que vivo en estos tiempos. Vamos, habla con Él. Habla con Él en esta mañana. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tú eres nuestro sumo sacerdote perfecto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. El trono de tu gracia, Señor. El trono de tu gracia es el trono de la bendición tuya. Y hoy venimos delante de ti, Señor, a este trono de la gracia tuya. Y ponemos a tus pies nuestras debilidades. Ponemos a tus pies nuestras necesidades, Señor. Vamos, pon a los pies del Señor tus necesidades. ¿Qué necesidades tienes? Necesidades en tu alma, necesidades, todas las necesidades que tengas, póngalo a los pies del Señor. Solo habla con Él. Yo no sé si tú tienes temor de realmente expresar en voz alta, pero vamos, exprésalo. Y si no quieres decirlo en voz fuerte, dilo en voz baja, pero preséntale al Señor y dile: aquí yo tengo estas necesidades, Señor. Si estás viviendo un tiempo difícil de desánimo, dile también: Señor, yo estoy viviendo esta situación difícil. Si hay una actitud en tu corazón contraria, dile: Señor, hay una actitud aquí en mi corazón que no me permite entablar una comunión contigo. Si has pecado, pídele perdón y dile: perdóname, Señor. Él es nuestro sumo sacerdote y Él nos presenta delante del Padre. Aceptos a Él. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias por la obra tuya en mi vida. Gracias por obrar en mi vida, Señor, y en la vida de cada uno de tus hijos en esta mañana a través de tu palabra. Queremos vivir cada día más confiados en ti, confiados en tu presencia, confiados en la obra tuya, Señor. Entonces entenderemos cada vez más tu inmensa gracia y misericordia en nosotros, Señor. ¿Sabe? Quiero decirte algo. El Señor dice en Apocalipsis 3:20: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, dice el Señor, y abre las puertas, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Una de las cosas más importantes de la vida es nuestra comunión con Dios. Si hay algo que interfiere en tu comunión con Él, pues preséntalo delante de Él. Si tienes una debilidad donde siempre caes y siempre estás pecando y siempre estás luchando con esto tan fuertemente que no logras a veces, en el trono de la gracia de Dios, en el trono de la gracia de Cristo, hay la estrategia, hay la fuerza, hay la sabiduría, hay la forma, hay el control, el dominio, hay todo lo que tú necesitas para estar en plena comunión con el Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tu palabra siga hablándonos en el transcurso de la semana, Señor. Que podamos aprender a tener confianza, a vivir en fe, en obediencia,
Que podamos disponernos totalmente a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu te glorifiquen, Señor. Te glorifiquen, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo siempre. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, el bien y la misericordia, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en tu presencia moraré siempre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la bendición del Padre, la comunión con Jesucristo nuestro Señor, con el Espíritu Santo, y esa gracia de Jesucristo nuestro Señor nos sigan bendiciendo, nos siga guardando, nos siga llenando de su presencia. Voltea al que tiene a su lado y regálele un abrazo.